El apóstol San Pablo, al comenzar estas verdades prácticas del Evangelio de Dios, que es la serie que estamos siguiendo, verdades prácticas del Evangelio de Dios, es no tener más alto consejo. Es rico, es pobre y también puede poner sus dones al servicio del Señor. Veamos algunas cosas. Primero, esto significa una autoestima apropiada. Versículo 3. Porque no significa esto que se deba desestimar. No significa esto que nosotros debemos tener una autoestima, no sé, más bajo de lo que es. Lo que dice es que nadie piense más arriba de lo que realmente es. Es una autoestima apropiada. Cuando eso ocurre, nosotros sabemos y entendemos que eso beneficia tanto al grupo de la iglesia como al mismo individuo. Pablo siempre se caracterizó por saber cuáles eran sus limitantes, porque todos tenemos habilidades y limitaciones, y Pablo sabía cuáles eran sus limitantes. Cuando uno sabe sus propias limitantes, entonces no tiene más alto concepto de sí. Siempre va a haber personas más expertas que nosotros. Siempre va a haber personas más expertas en alguna cosa, porque es la manera como Dios nos ha hecho para que podamos complementarnos. No puso el Señor en una sola persona todos los dones. Tampoco puso el Señor en una sola persona todas las habilidades. Hay personas que son muy capaces y que podríamos llamarlos polivalentes, es decir, que hacen muchas cosas. Sin embargo, hay una de las tantas cosas para quien otra persona es muy capaz. Así que tenemos esa primera regla. La segunda regla es no ser sabios en nuestra propia opinión. El versículo 16 de nuestro capítulo, en opinión. Ser sabios en nuestra propia opinión es cuando nosotros creemos que nadie más sabe como nosotros, que nadie más hace las cosas como nosotros. Posiblemente, pues, hay alguno que sea muy experto en algo, pero siempre habrá alguien que lo es más. Posiblemente hay alguien que adolezca de algo, pero siempre habrá ese que lo tiene para que lo complemente. Así que no ser sabios en nuestra propia opinión. La versión de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente traduce así: basado en el privilegio y autoridad, que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: no se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así traduce esta versión. Es una forma de ser tan sencillos que nosotros si lo hacemos así, pues a nadie haremos sentir mal. A nadie haremos sentir mal porque estamos actuando, pensando, no siendo más sabios en nuestra propia opinión. Se requiere entender
que Dios nos ha dotado a todos de dones y capacidades naturales. Se requiere entender que Dios nos ha dotado a todos de dones y capacidades naturales. No hay ninguna persona que no tenga un dote de parte del Señor. Todos los cristianos tienen algo que compartir. Y para esto requerimos que podamos cumplir lo que dice la palabra. No ser sabios en nuestra propia opinión. Es decir, hay otro versículo en Proverbios que no me acuerdo ahora dónde está, pero dice esto: alábete el extraño y no tu propia boca. A todos nos gusta la alabanza, por supuesto, pero suena mejor cuando viene de parte de los demás y no cuando me ocupo de dármela a mí mismo. Por eso la palabra dice eso: alabe el extraño y no tu propia boca. También se requiere entender que, aquí me ayuda mi esposa y me dice que Proverbios 27:2, de modo que podemos buscarlo allá. Para esto se requiere entender que Dios nos ha dotado a todos de diferentes dones y facultades y habilidades. Luego también se requiere entender que siempre habrá alguien más experto que yo, que siempre habrá alguien más experto que nosotros en cualquier cosa. Siempre habrá alguien más experto en cualquier cosa. Y es tan interesante porque así es como Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho así para que podamos armonizar. La palabra armonía es eso. La armonía se ve en la diferencia. Si se oye tocar el piano, son varias notas que se tocan. Cada una es diferente, pero al final produce un acorde. Y ese acorde, la armonía de ese acorde es el conjunto de las diferentes notas siendo tocadas cada una dentro de su propio estilo. Así que es tan importante eso. La tercera regla que el Señor nos da por medio de San Pablo es asociarse con los humildes. El mismo versículo 16 de capítulo 2. Asociarse con los humildes. Aquí el término humilde se refiere como a la clase, pensando que en la iglesia de Roma había quienes tenían mucho y había quienes tenían poco. Posiblemente había quienes tenían nada. Y Pablo habla de esto de los humildes. La iglesia de los Corintios tenía un gran error cuando celebraba la Cena del Señor. En capítulo 11 de Primera de Corintios, San Pablo trae a colación esta historia. Los hermanos se reunían, cada uno trayendo su propia cena. Había quienes traían cantidades enormes para comer. Había quienes traían menos, pero igual traían. Pero había quienes no tenían y no traían nada. Pablo entonces critica esta situación y lo pone todo en orden. Y por eso acá dice, asociándoos con los humildes. Día por día la iglesia tiene diferentes tipos de personas, los que tienen más, los que tienen menos, los más preparados en alguna cosa, los menos preparados, y de pronto también hay los que tienen nada. Pues bien, se nos manda a asociarnos, porque es la forma como Dios lo ha permitido. Dios ha querido que el mundo se componga de aquellos que tienen y de aquellos que no tienen, de aquellos que les falta y de aquellos que les sobra, para que de esa forma los unos y los otros
podamos complementarnos. Fue así como el Señor lo hizo cuando mandó a Moisés a la casa de Faraón para pedir que dejaran ir a la manera que nos ilustra ese complemento. Moisés le dice al Señor, Señor, yo no soy bueno, y así es como Aarón sirve de intérprete ante el Faraón. Dios ha querido que ocurra eso, para que haya una complementación del resto de humanidad, pero de esta humanidad que se llama iglesia, eso es lo que Dios quiere que ocurra. Así que asociarse con los humildes. ¿Qué significa esto? Bueno, el mismo Dios nos ha hecho a todos diferentes. Reconocer esto, que el mismo Dios nos ha hecho a todos diferentes, hábiles para una cosa, pero algo falta, hábiles para una cosa y pues por supuesto limitados en otras cosas. Un pastor decía, al fin de cuentas todos somos discapacitados porque no todos podemos hacerlo todo. Luego, el propósito de esta diferencia es el de complementarnos, el de compartir los unos y los otros. Este es el propósito que Dios tiene al hacernos diferentes, al hacernos distintos. Por eso inclusive nos ha hecho hombres y mujeres. Sería tremendo si todos fuéramos simplemente hombres, pero nos ha hecho hombres y mujeres para que podamos complementarnos los unos y los otros. En este momento estamos experimentando esto. Todos los demás expertos en cosas, algunos trabajaron en Peldar, otros trabajaron en Salinas, otros trabajaron en los demás, y cada uno es experto en esto, en lo que hizo, manejando, conduciendo. Pero hay dos aquí que son quienes nos ayudan en esta parte técnica. Sería difícil si no les tuviéramos. Ah, bueno, pero ellas no son expertas en otras cosas. Pero así es como Dios nos ha hecho. De modo que qué interesante el poder recapitular un poco esto. 3 reglas. La primera, que sería el no tener más alto concepto de sí. La segunda, que es el no ser sabios en nuestra propia opinión. La tercera, que es asociarnos con los humildes. Y luego la cuarta es pensar de sí mismos con cordura. Es el versículo 3, cuando nos habla de pensar de sí mismos con cordura. Ahora bien, cordura. Quien come con cordura por su salud procura. El ganar es ventura. El ahorrar, cordura. Cordura, facultad de pensar y obrar con reflexión y acertadamente. Cordura. Cordura es tener un concepto que es apropiado de uno mismo. Tener cordura es tener conciencia de sus limitantes, es tener conciencia de lo que tiene y de lo que no tiene. Tener cordura. Hay que ser consciente de lo que tiene y de lo que no tiene.
Yo soy muy consciente de que yo soy el hombre de estadios para pararme en una plaza y predicarle a todo el mundo. Ese no soy yo. ¿Por qué lo sé? Porque ya lo intenté. Mismo, con cordura. Esta es la cordura. Esa conciencia que tenemos, tener de sus habilidades, pero también otra cosa. Cordura es tener conciencia también de sus propios limitantes, de sus propias limitaciones. Tener conciencia de sus propias limitaciones. Hace unos días nos visitó un pastor, que es un amigo muy querido para mí, y nos reíamos un poco porque él puede hacer cosas que yo no hago. Él puede tomar su Biblia y brincar de un pasaje al otro, de un pasaje a otro y un pasaje a otro. Yo no lo puedo hacer por razones obvias. No lo puedo hacer. Yo lo admiro a él porque él hace eso. Yo, en cambio, tengo que tratar de las cosas en forma sistemática. Si no, sería muy difícil para mí. De modo que qué interesante, hermanos, cuando la palabra del Señor, después de habernos hablado del Evangelio de Dios, de la justificación por la fe, de la santificación, de la libertad de la ley, del hecho de que ya no hay condenación para los que están en Cristo, ahora nos plantea unas situaciones frente a la vida práctica, frente a estas 4 reglas tan sencillas, pero que a veces nos cuestan tanto, porque tienen que ver con nosotros, estas 4 reglas. Permítame ahora pues compartir unas aplicaciones. La primera es que cuando acatamos estas reglas, podemos disfrutar de una paz personal. Cuando acatamos estas reglas, podemos disfrutar de una paz personal. Estar en paz personalmente porque estoy haciendo lo que puedo hacer. El Señor no me va a juzgar por lo que no puedo hacer. Él me va a juzgar por lo que puedo hacer y no lo hice. Pero ahora estoy haciendo lo que puedo hacer y disfruto de esa paz personal. En segundo lugar, cuando acatamos estas reglas, podemos disfrutar de una comunión fraternal, porque nos complementamos, porque podemos aprender a admirar. Es muy importante que aprendamos a admirar, que podamos contentarnos. No lo hice yo, pero lo hizo el hermano. No lo hice yo, pero lo hizo la hermana. Y puedo admirarla, y puedo admirarlo también. Puedo admirarlo. Qué bien que lo hace. Qué bueno. Entonces disfrutamos de esta comunión fraternal. En tercer lugar, cuando acatamos estas reglas, disfrutamos de una comunidad saludable. Cuando acatamos estas reglas, disfrutamos de una comunidad saludable. Una comunidad en la que todos pueden estar bien. Una comunidad en la que muchos quieren venir y quedarse. Una comunidad en la que, o mejor, de la que todos se enamoran. Una comunidad así, donde se disfruta de paz personal. Venimos a alabar al Señor y salimos felices. Hemos alabado al Señor. Disfrutamos de una comunión fraternal y disfrutamos de una comunidad saludable. Mis hermanos, 4 reglas para la convivencia cristiana como parte de las verdades prácticas del Evangelio de Dios. La vez pasada vimos
El cuerpo del creyente es un sacrificio vivo. Y de esa forma se va armando esa ofrenda hermosa que permite que el Señor se deleite en sus hijos, se deleite en nosotros, pero nos permite también deleitarnos y también permite que otros se deleiten con nosotros. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos de verdad disfrutar de esta comunión y que podamos de verdad hacer estas reglas. Esto comienza en familia. Tiene que comenzar en familia.